Saludos donde te encuentres, en tu oficina, tu trabajo, haciendo ejercicio o en casa. Siendo parte de una empresa o como emprendedores, todos queremos saber cómo empoderarnos. Queremos aprender y generar nuevos conocimientos que nos ayuden a mejorar en todo lo que hacemos. En Pláticas en Confianza, también hablaremos de temas de actualidad, herramientas, tendencias, agilidad, liderazgo y todo aquello que te permita seguir creciendo de manera profesional y personal, para sacar ese poder godín que llevamos dentro. Bienvenido a Pláticas en Confianza. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Muy contento de estar otra vez aquí como cada jueves a las 12 del día para poder conversar con nuestros invitados y poder tener estas pláticas de cerquita, estas pláticas en confianza donde podemos profundizar de muchos temas y que no solamente profundizamos en ellos, sino también conocemos a la persona, podemos debatir, podemos generar mucha comunicación entre nosotros y pues obviamente podemos simplemente aprender de todo lo que hacemos y pues es un gusto para mí. El día de hoy tengo aquí la fortuna o desfortuna, no lo sé. Saludos, Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido por ahí. Vamos a empezar a saludar a la gente que se está conectando. Mi buen amigo Martín Lorenz, les decía que el día de hoy, si me ven con esta diadema, si me ven con este equipo, pues recuerden, la tecnología a veces no tiene palabra y tuvimos un incidente con nuestro módem y bueno, con algunos temas de la computadora, pero pudimos resolver el problema y aquí estamos contigo para transmitir este programa, esta charla de Pláticas en Confianza que va a estar fenomenal. El día de hoy vamos a platicar de algo bien interesante. Vamos a platicar de bienestar. Y desde la pura palabra, si empezamos a entender a qué se refiere, es del bienestar, estar bien. ¿Pero dónde? No nada más en nuestra casa, no nada más con la familia, sino vamos a hablar un poquito del bienestar en las organizaciones, en las empresas. Este tema que es o ha cobrado tanta importancia, se ha empezado a hacer mucho más relevante porque empezamos a notar que, derivado también incluso de esta pandemia, de esta situación que hemos vivido a nivel mundial, el tema del bienestar se ha convertido en algo muy importante. Y el día de hoy vamos a platicar entonces con una gran invitada, con Nefris Ventura, quien ella obviamente es consultora, es especialista en temas de desarrollo, en temas obviamente de formación y de recursos humanos, y pues sin más ni más, vamos a pedirle que se incorpore con nosotros. ¿Cómo estás, Nefris? Hola, hola, feliz de estar contigo, Carlos, y por supuesto que este tema, como bien dices, merece la atención para poder generar confianza en este bienestar. Muchas gracias. Al contrario, Nefris, qué gusto que podamos tenerte en este espacio. Y pues para empezar justamente con este tema que es bien interesante porque por ahí lo mencionábamos, que ahora las empresas, desde hace ya algunos años, creo que empezaban a hablar de temas de, obviamente desde el clima laboral, después empezaron a migrar un poquito a los temas de felicidad, ahora se habla incluso de salario emocional, y en fin, se van incorporando nuevos temas, nuevos conceptos que obviamente hace una década prácticamente no existían, era impensable que en una organización se hablara incluso de decir, vamos a hablar de felicidad aquí adentro, como que era un tabú, era, no sé, ya nos irás diciendo, pero para poder ir entrando en este tema me gustaría preguntarte, desde tu óptica, ¿qué podríamos entender por bienestar dentro de las organizaciones?
Claro que sí, Carlos. Como bien nos mencionas, este es un tema, digo, no es nuevo, sin embargo, ha tomado relevancia debido a que la crisis social, la crisis sanitaria nos vino a enfrentar y a decir, hey, no importa el puesto, la posición, el tipo de liderazgo que manejes, lo más importante es la gente. Por lo tanto, hoy el bienestar en las organizaciones, y esto nos sucede mucho dentro de cada uno de los espacios o sectores, creemos que el bienestar, Carlos, va a ser un programa. Y hoy yo les quiero comentar que más que ser un programa, tiene que ser una esencia que está determinada desde la estrategia. Si en estrategia puede ser una acción, pero que esté determinado en estrategia, yo les aseguro que va a tener la rentabilidad que se persigue. Te voy a poner un ejemplo, Carlos. Hablamos de esas acciones que nos ayudan. Por ejemplo, muchos estando en trabajo en home office dijeron, pues vamos a mandarles una silla ergonómica. Esta silla ergonómica, por supuesto, que nos dio un confort, pero este dura poco cuando la situación, el tipo de comunicación, las compensaciones, la forma en que comunicas qué está pasando en el negocio y somos los últimos en enterarnos como un colaborador, ¿qué crees? Esto nos genera una falta totalmente de ese bienestar tan perseguido. Por lo tanto, para mí, hoy a mí el bienestar me hace mucho sentido desde mi óptica que sean acciones que están centradas directamente al negocio. No todas las acciones aplican para todos y de muchas formas. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a que, Carlos, prácticamente esta acción a complementar una necesidad real, porque si es una necesidad desde el escritorio, ¿qué crees? No va a tener una implicación y ni siquiera va a ser reconocido como un bienestar, al contrario. Y además, cualquier acción que sea en un punto de vista integral. Tenemos que conocer, por lo tanto, quién es nuestra población, a quién va dirigido, porque si mandamos una acción que está totalmente, a lo mejor le funciona al vecino, Carlos, pero a nosotros como empresa chica, mediano, grande, tenemos que evaluar primero qué necesita la gente y que realmente sea parte de la estrategia. Y me voy a ir un poquito más atrás, Carlos. Venga, Realmente, venga, venga. realmente en la organización hay una estrategia de la gestión del talento. Me ha pasado, me llaman, oye, Nefris, queremos que nos apoyes para poder implementar una acción inmediata porque la gente habla del bienestar. Y la primera pregunta que les hago, básica, ¿tienes algún plan de capacitación o de formación en habilidades blandas, en habilidades técnicas? No, la verdad no. Lo hace un externo, pero casi casi es por cumplimiento. ¿Qué crees? No estás listo para generar un bienestar a un nivel y a un confort diferenciado. Hoy tú tendrías que partir de un bienestar, como tú bien lo sabes, desde las áreas de recursos humanos básico. Bien nos los dice Maslow. Empecemos por las necesidades básicas y de ahí podemos generar esa pertenencia, esa productividad y rentabilidad en la persona. Hoy las empresas notamos la diferencia entre tener personas y un puesto. Fíjate qué importante lo que dices. Quiero rescatar dos cosas de lo que mencionas al principio. La primera que es, yo creo que es un error súper común en todas las organizaciones, pero que es muy importante porque no importa, y que por ahí también lo dijiste y creo que es bien importante mencionarlo, no importa si eres chico, mediano, grande, si es empresa Sí, familiar, si es empresa pública, o sea, en realidad no importa. O sea, hagas lo que hagas, y esto es bien importante, todo lo que hagas puede o genera un tipo de bienestar dentro de la organización, dentro de tu negocio, o sea, cualquier cosa que hagas va a impactar directamente ahí. Entonces, bien importante que tengas conciencia de que no importa el tamaño. Y aquí hay algo que también Netflix mencionó que es también fundamental. Si lo que hacemos no está realmente desde el interior, desde la preocupación genuina por las personas, que hablaste de ese término que es, wow, claro. personas, o sea, todas las personas que tienes dentro de tu organización, en tu negocio, en tu pequeña empresa, son aquellos que van a generarte la operación, el resultado, son los que realmente van a generar el negocio. Claro. Entonces, si no te enfocas en ellos, pues obviamente vas a empezar a perder parte de ese talento que decía Netflix, que es eso es lo que te va a mantener a flote y que obviamente hay cosas que a veces no entendemos que tienen un impacto positivo, que van a generar productividad, que van a generar engagement, que van a generar un montón de cosas que se van a traducir en lo que más le interesa a la gente. O Por bueno, no a la supuesto, gente, al negocio, al el negocio, dinero. claro. Es generar más ingresos, disminuir los costos o generar más utilidad. Y vamos Okay. a llegar ahí, ¿cierto, Nefris? O sea, es posible llegar a hablar de esos términos desde el bienestar, desde iniciativas de bienestar. Por supuesto, Carlos. Y has hecho una pregunta poderosa y diferenciador, me atrevería a decir, de un buen
un buen deseo a tener una estrategia del bienestar. Los deseos todos podemos hacerlas y lo podemos generar desde un escritorio, desde a lo mejor una noche bohemia, te sale esa inspiración, pero realmente la diferencia de una estrategia que te va a impactar en el negocio, primero, Carlos, es conocer el negocio. Realmente tu negocio necesita un bienestar físico, como bien sabemos, el bienestar impacta de manera integral. A veces queremos casarnos solamente con el bienestar físico y realmente tenemos el bienestar mental. ¿Qué pasa con el bienestar en la comunicación, en el tipo de liderazgo que tú estás generando? Por eso para mí publicaba el día de hoy, primeramente, conoce tu población, porque regularmente queremos lanzar algo desde mi negocio, pero impactando sin dejar de ver realmente qué es lo que requiere la gente, qué es lo que requiere, qué es lo que te está pidiendo. Y es escuchar más allá de decir, a ver, me voy a sentar contigo, ¿qué necesitas? No, realmente te escucho, pero también te voy puntualizando qué es lo que espero yo de ti en el negocio y ahora sí, ¿qué necesitas? Por ejemplo, Fíjate Carlos, que, hoy, híjole. No, sigue, Nefris. sí, por ejemplo, con esto, y tú veme parando, porque esto No, es, no, da tranquila, es que para hay mucho, mucho. hay mucho. Por ejemplo, cuando definimos el valor del negocio a través de la marca empleadora. Cuando dentro del propósito del negocio no tienes claro el cómo lo van a hacer, más allá de una habilidad técnica, que eso yo creo que es mucho más fácil, la habilidad, por supuesto, psicosocial. ¿Cómo quieres que la gente genere esos comportamientos para decir están bien o van mal? Si eso no lo tenemos, este sería el inicio de generar un bienestar. ¿Qué procesos me van a acompañar para generar desde la vinculación, desde que me empiecen a buscar, desde que estén en mi estancia, en mi organización, en mi negocio? Y por supuesto, cuando se van, ahí es la mayor brecha que me va a dar ese bienestar. Es saludable cuando alguien se va y te dice, gracias, Carlos, porque en esta empresa aprendí realmente mi propósito. Esto realmente, Carlos, estamos impactando en el negocio y nos traen además 5 clientes más que van a querer pertenecer a tu negocio. ¿Qué opinas Fíjate de que, esto? no, es que acabas de decir, digo, hay tanto de dónde deshilachar de todo lo que acabas de decir, pero voy a tomar algunas cosas que son, creo que básicas para cualquiera. Y esto es para que tomen nota, cualquiera que nos esté viendo y que le interese este tema es para tomar nota. Por favor, sí. Nefris dijo algo bien importante. Conoces a tu población y creo que lo dijiste muy bien, porque muchas veces es, no, claro, yo tengo a tres analistas, dos especialistas, que, ¿cómo se llama este? Pablito, Pedro y Juan, o sea, y así nos pasa, o sea, muchas veces, ¿cómo se llama el chico que nos hace esto? O sea, ¿cómo es posible que tú mismo como líder no puedas recordar el nombre de uno de tus colaboradores? Y cuando se dice conocerlos, no es decir, ok, sí sé cuál es su nombre y su apellido. No. Yo recuerdo, tuve hace tiempo un director que la verdad, mis respetos, me sorprendía mucho la capacidad que tenía para conectar con la gente. De repente llegaba el director en las mañanas, cuando llegaba de buenas, y era capaz de decirte, Carlos, ¿cómo estás? Oye, tu familia, ¿cómo está tu hijo? Y tú así de, te ibas para atrás. O sea, ¿en qué momento sabe? Y conocía prácticamente a todos, yo no sé si le decían antes o no, pero al menos la conexión que lograba contigo en ese momento, literal, te cambiaba completamente la forma en la que visualizabas tu día. Porque automáticamente te sentías como que, no, es que si el director general me conoce, o sea, me conoce porque habla de mi familia, me preguntó por lo que me pasó la semana pasada, yo me siento bien. La primera la primera parte de la palabra que estamos viendo hoy, ¿no? Me siento bien en donde estoy, bien estar. Y entonces, como me siento bien, ese día estoy más productivo, estoy más contento, genero más ideas, empiezo a colaborar más y se da un efecto dominó muy interesante. Pero realmente esto tiene que venir de una manera genuina, porque si no logramos conectar de esa forma, la gente se da cuenta. Y como bien dices, híjole, Totalmente. llega un momento en que sabes que, a ver, esto no es más que la iniciativa de moda que compraron ahora porque les dijeron que esto era lo bueno, ¿no? Y ahora, pues es que ahora todos tenemos que ir a un curso. Y eso pasa, ¿no es cierto, Nefris? Totalmente, Carlos. Y me acabas de recordar un ejemplo cuando se implementó un área de bienestar. Hoy en las empresas, quienes tienen la facilidad o ya están en un empoderamiento de conocer a su población, de tener esa data, que ese es otro punto importante, la data nos tiene y es un gran aliado que nos va a decir qué realmente necesitan y en qué dimensión, Carlos, porque de repente queremos ser, como tú dices, no, para que la gente crea o piense que estoy preocupado, te voy a dar vales de despensa, te voy a dar un ejemplo.
pero ¿qué crees? La persona donde se sienta está en una incomodidad tremenda. Tú vas y le preguntas y le puedes exigir a la mejor en ese momento, oye, necesito que me eches la mano porque hay chamba en este momento, tenemos mucho que sacar. Lo primero que piensa la persona es, dame un lugar digno para sentarme. Eso es aprender a escuchar, conocer el negocio, en dónde está, por supuesto, esta necesidad, Carlos. Y tú has dado con el clavo, la parte genuina, por supuesto que es rentable. Cuando la persona conoce precisamente a sus colaboradores, genera esas emociones positivas, les provoca un reto, les provoca además llevarlos a otro nivel. La gente valora ese bienestar, Carlos. Aquí nos gustaría, si nos dicen ahorita te contrato a mi empresa y no vas a tener ningún tipo de crecimiento, no voy, porque por supuesto que quiero crecer, porque seguramente el trabajo es la única forma donde voy a encontrar esa satisfacción y crecimiento, Carlos. Hay personas en la vida, y siempre se los menciono a los accionistas, a los dueños del negocio, a los colegas de recursos humanos, si realmente nos ponemos en el zapato del otro, pero desde una empatía real, dices, wow, tenemos un compromiso, Carlos, que va más allá de pagar un sueldo económico. La gente hoy está valorando, esto nos lo enseñó la pandemia, podíamos estar en chamba atorados, pero si teníamos a alguien o perdemos a alguien debido a esta situación, decíamos, yo dejo todo, realmente lo que me interesa es mi bienestar. Y ahí es donde ahora resulta que todas las empresas dijeron, wow, este es un tema importante. Entonces, Ahora yo sí les hay que invito. meter dinero, ahora sí. Sí, está bien, digo, hay que aprovechar esta coyuntura, pero antes, Carlos, tendríamos que pensar si realmente queremos que esto sea sostenible, que a lo largo del tiempo se quede con nosotros, o solamente queremos pasar el momento y esto, por supuesto, pierdes más dinero. Y fíjate que dices algo bien importante, dos cosas aquí, y es más tres, porque quería recordar una que nuestro buen amigo Ariel en algún otro en vivo incluso mencionó, que es básico para empezar a conocer si realmente la organización se preocupa por tu bienestar. Y literal es los baños. O sea, Sí. ¿cómo son los baños en tu organización? O sea, ¿realmente están limpios? ¿Tienen todos los insumos que necesitas? O sea, son pequeños detalles que muchas veces perdemos a lo mejor de vista o pensamos que no son importantes, pero que en realidad impactan de manera, digamos, trascendental lo que estamos haciendo. Y entonces, hay muchas formas, o sea, cuando hablamos de iniciativas de bienestar en la organización, y esto es bien importante, es entender que no es hacer grandes inversiones en megaprogramas súper con lo que quieras, con, no sé, con un consultor tipo Nefris o tipo conmigo, no sé. Pero el Sí, tema claro. es, no se tiene que desembolsar grandes cantidades de dinero. Lo que se tiene que hacer es justamente atender las necesidades de la gente. Como bien lo dijo Maslow, lo dijo Nefris, y es un tema, creo yo, aquí me ayudarás a complementar seguramente, Claro. Nefris. Es un tema de aprender a cuidar las necesidades de tu colaborador para que él aprenda a cuidar tus necesidades. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Me hace mucho sentido y lo posteo constantemente con esa reflexión. No se necesita tener en un inicio, Carlos, porque la realidad es que posteriormente vas a invertir, pero la rentabilidad te va a dar para más. Te voy a poner un claro ejemplo. Cuando resulta que empezamos a tener perfiles que tienen necesidades diferentes. Hay gente que no les vino trabajar desde casa y los tuviste en toda la pandemia y ellos pedían una seguridad para su familia. ¿Y qué hicieron? Bueno, básicamente es decir, a ver, como esto es incertidumbre, esto no lo conocemos ni como empresa, por supuesto, generar algún tipo de apoyo, el decir, a ver, yo te voy a llevar y te voy a enseñar cómo vas a cuidarte cuando llegues a tu casa, hacer una rutina realmente para el cuidado de tu familia. Esto no sabes, Carlos, cómo enganchó a la gente para poder decir, ¿y qué crees? La esposa, los hijos se vuelven quienes fidelizan la marca empleadora. ¿Sabes lo que les dicen? ¿Sabes qué? No te vayas de esta empresa te valora, esta empresa nos cuida, esta empresa necesita de ti porque mira todo lo que nos está dando. Y te estoy hablando de un ejemplo que solamente es protocolario, pero llevada precisamente de la manera genuina. Otra más, Carlos, que tú acabas de mencionar, es estimular precisamente el comportamiento de ser mejor, la superación, no nada más tenerlo plasmado en un valor, en un comportamiento, en un modelo de competencia, sino realmente cómo haces que tu gente se supere día con día. Le das la oportunidad de que hable, de que exprese, cómo puede mejorar su proceso, su técnica, su día a día. Esto engancha, por supuesto, y además genera un bienestar. Hoy la gente te dice, incluso leía un artículo
donde nos dice Great Place to Work, que la gente hoy está renunciando por tener mejores posiciones cuidadas, donde se abraza al colaborador, es decir, oye, ¿qué necesitas? Te doy opciones, trabaja desde casa si el sector lo permite. Por eso es tan importante, y lo subrayo, Carlos, conocer a la población y al sector. El bienestar es para todos, sí, pero no de la misma forma. Los cómo, ahí entra la creatividad, Carlos. Y eso está padrísimo. Y mira, ahorita justo con lo que estabas diciendo, también quiero pasar un poquito porque nos han llegado un montón de comentarios. Venga, No, venga. no nos hemos olvidado. Lo que pasa Aquí es que estamos estamos. en el calor de esta plática que está buenísima con Nefris. La verdad es que si ya se dieron cuenta, también para mí es un tema que me apasiona en los recursos humanos. Y como siempre lo decimos, Nefris y yo, cuando platicamos en backstage y antes en otros momentos, es que esto tiene para mucho. Pero lo que dice, por ejemplo, Martín Lorenz es básico y justamente refuerza lo que estaba diciendo Nefris. Qué importante es que las organizaciones estimulen el descubrimiento del propósito de cada uno. Y ojo, porque esto es bien interesante. Hoy, y muchas veces también en la misma red, no me vas a dejar mentir, Nefris, cuando hablan de reclutamiento, que de repente también ahí a mis compañeros y mis grandes amigos reclutadores, de repente les llueve mucho, pero es cierto también que una buena parte, no todos, pero es cierto que muchos no ponen como uno de los principales focos para atraer talento el que el propósito personal del candidato empate con el propósito de la organización. Porque eso es justamente una inversión a largo plazo que está enfocado en el tema del bienestar. Si yo sé que la empresa empata con mi propósito, de entrada ya hay un gran avance para dejar salir tu potencial, el talento, compromiso, lealtad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante que ahora en los procesos de reclutamiento se incluya el poder reconocer qué tan, ¿cómo decirlo? Qué tan compatible es tu propósito con el de la organización. ¿Qué piensas al respecto, Nefris? Sí, Carlos, yo creo que aquí sería la punta de lanza. Si tú desde el inicio enfocas, por eso me refiero a tener procesos bien estratégicos pensado en la gente, porque a veces pensamos en operación. Ejemplo, el indicador de ¿en cuántos días me traes a una persona aquí en la empresa? Pues mira, como urge, te lo traigo en 3 días. Vas a traer a alguien que respire, alguien que a lo mejor tenga el conocimiento técnico, alguien que esté bajo situaciones de estrés y lo controle, pero lo que menos nos preocupamos es por empatar el propósito. Y cuando esto nos sucede o llegamos, nos sentamos y empezamos a intercambiar el conocimiento del comportamiento traducido en cultura, dices, ¿a dónde me metí, no? Y desde ahí, Carlos, ya el malestar está siempre. O sea, ¿por qué no me dijo la de recursos humanos, que nos toca, la primera parte? ¿Por qué no me dijo quien me entrevistó? Y además nos damos el lujo de decir, 10 personas te van a entrevistar para llegar a la posición y ninguna te conectó con un propósito. Y eso es realmente bienestar, Carlos. Y has dado también en este momento con un punto clave. Primero revisemos qué experiencia le estamos generando a nuestros clientes internos y, por supuesto, externos. ¿Realmente estamos siendo congruentes? ¿Realmente estoy pensando en un largo plazo? Porque esto lo tenemos, y hablo a nivel Latinoamérica, Carlos, y no me dejarás mentir, pensamos en la inmediatez, incluso el estilo de liderazgo, por eso nos choca en el bienestar, porque el liderazgo es acompañar, es desarrollar, y esto implica tiempo. También el bienestar, Carlos, los que nos están escuchando de repente es, ya tengo la acción de bienestar, ¿para cuándo evaluamos? Se tiene que evaluar, por supuesto, 1 mes, 3 meses, 6 meses, según el tipo de acción, pero lleva todo un proceso, porque aquí es un compromiso que tengo que ir modificando, cómo lo voy cambiando. Por eso, el propósito, generar la confianza de que la gente vaya y te diga como líder, Carlos, la verdad está muy padre tu acción, pero ¿qué crees? Yo creo que nos equivocamos y en lugar de tener un grado 3, vámonos a un grado 1, ¿te parece? Perfecto. ¿Qué crees, Carlos? La rentabilidad empieza a regresarte, porque si no puede pasar un año y la gente puede decir, ah, qué padre beneficio me acabas de dar, pero ¿qué crees? En la realidad, cuando haces una evaluación o los resultados no se dan, es por eso, porque la gente ni siquiera le das esa bondad, ese propósito de decir, tu voz es importante. Y fíjate, conste que no estamos ni coordinados, ni mucho menos, pero todos al final terminan armonizando, porque esto que acabas de decir, de alguna manera, Miquel también lo refuerza en este comentario, dice, solo la emoción nos puede llevar a la acción, por eso es tan importante el salario emocional. Incluso aquí metió otro concepto que viene dentro de este tema del Fuerte. bienestar, o sea, cómo ahora no nada más es
el salario como tal, lo que nos pagan, lo que nos llama la atención. Ahora hay otras cosas, por ahí se habla de que son 5 componentes de un salario, ¿no? Justamente la parte fija, la parte variable, Claro, los beneficios, las prestaciones y el salario real, emocional, la parte emocional. Y cuando hablamos de emoción, creo que eso nos pasa en toda la vida. Bueno, no creo, nos pasa en la vida. en O la sea, en la vida, vida, por supuesto. si tú tienes una emoción, eso te genera un sentimiento y ese sentimiento se te queda tatuado en tu vida y eso es lo que te va generando el tomar decisiones en tu futuro, en tu vida, en cada cosa que haces diariamente. De acuerdo, Entonces, si vivimos un tercio de nuestra vida en una organización, es obvio que te van a generar un montón de sentimientos y de emociones ahí adentro. de Entonces, qué acuerdo. importante que esas sean positivas, que estén enfocadas a desarrollarte, a crecer, a que puedas conectar con más personas. O sea, fíjense qué importante es todo esto, ¿no es cierto? Y por ahí Totalmente. yo quería preguntarte algo, porque justamente tocaste un tema que, bueno, tarde o temprano, y es normal, se vale, las organizaciones van a preguntar, ok, pero ¿cómo vemos el beneficio de apostar en estas iniciativas? ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Me hablas de productividad, me hablas de, pero ¿cómo lo mido? ¿Se puede medir una iniciativa de bienestar? Claro, por supuesto, pero antes se debe de conocer de dónde surge. Algo muy interesante y se empieza a medir, Carlos, desde esos indicadores de la estrategia. Por ejemplo, si tú no tienes hoy claro cuánto quieres generar en tu gente, en tus personas, a través de la fidelización, de generar esa satisfacción, pero esa satisfacción real que va pasando. Te voy a hablar desde la entrada de recursos humanos. ¿Cuáles son esos indicadores? No hablemos ya más de tiempo, hablemos de ese, porque el tiempo, Carlos, me suena de repente, digo, no es malo, pero por supuesto que el tiempo es un número, pero cuando hablamos de esos indicadores de decir, ¿cuál es la calidad de gente que me estás trayendo bajo estos comportamientos? Que aquí está la clave. Definamos de las claves. A lo mejor para mí la fidelización es por el tipo de sector, por el tipo de empresa, que alguien esté conmigo un año y que a lo mejor logre su máximo potencial. Y eso es ser realistas, Carlos, y decir, yo tengo que hacer que la gente esté conmigo un año. Hay para quienes va a ser, no, pues para mí son 5, 10, 20 años. Por eso el conocimiento nos va a llevar a estos indicadores. Algo más, Carlos, y que esto, híjole, nos va a pegar en la cabeza a todos los colegas de recursos humanos. ¿Realmente sabemos cuánto nos cuestan los procesos para tener una atracción, fidelizar al talento? ¿Cuánto nos cuesta el aprendizaje de esta curva cuando alguien llega al reconocimiento de la cultura? Estos son los indicadores que deberíamos de estar generando al interior de las organizaciones desde el punto de vista de gestión de talento y por supuesto de bienestar, porque aquí yo te voy a poder decir, Carlos, a mí traerte me cuesta X cantidad, pero yo en 3 meses con estas acciones que me cuestan tanto, por supuesto, yo te voy a dar una rentabilidad del 5, 10, 15, 20%. Si esto hoy no lo tenemos, no estamos listos para hablar de este bienestar a un nivel rentable. ¿Qué opinas de esto, Carlos, como colega de recursos humanos? Híjole, mira, diste en un punto que yo siempre he criticado justamente a nosotros mismos, a los colegas que estamos en todas las áreas de capital humano, de talento. A mí ya no me gusta tanto la palabra recursos humanos, pero bueno, nos Sí, claro. entendemos. Sí, de Y que acuerdo. es que tenemos una gran deficiencia, y hablo como gremio en general. Sé que no todos, pero como gremio o como ese grupo dentro de las empresas, nuestra deficiencia es que no hemos aprendido a hablar claramente el lenguaje del negocio. Y que lo dijimos en el principio, estamos hablando de ingresos, de costos, de utilidad. Cuando nosotros aprendemos desde el área de recursos humanos a hablar de estos términos, que podemos convertir en horas de capacitación a costos o a productividad. Mira, Por con tantas horas de supuesto. capacitación te puedo generar un incremento de ventas del 50%. Ay, o sea, ¿en serio? Te lo firmo y te lo cumplo. Claro que Claro. lo puedes hacer. Requiere de toda una metodología. Hay metodologías muy interesantes. Hay una que incluso, en una que yo he Sí. estudiado, que se llama el ROI. El ROI, que es un Ujú. instrumento financiero, se ha adaptado a las áreas de recursos humanos, de talento, de capacitación, para poder medir en Ujú. estos términos cuál es el efecto que tiene para ayudar a la organización, ya sea Claro. en incrementar ingresos, disminuir costos o generar utilidades. Pero es un Ujú. tema
Y fíjate que a mí hace tiempo, hace muchos años, en otras vidas, como decimos por acá, me Sí. tocó dar justamente este tipo de capacitación y siempre era muy interesante porque iban dos áreas, contabilidad Uy. y RH. Sí. La primera parte de la metodología tiene mucho que ver con temas vamos a decirlo, de recursos humanos. Entonces, la gente de contabilidad estaba así de... Y yo así, Sí. presten atención porque en un momento van a entender por qué todo lo que hacemos cobra sentido. Y cuando entraba la parte de hablar de números, de cómo contabilizar todo eso, cómo reunir la información, cambiaban los papeles. Los de contabilidad estaban, pero así, wow. Los de recursos humanos así. Es que los números, las fórmulas, es que no, al contrario, nosotros debemos empezar a desarrollar ese tipo de conocimiento De para acuerdo. poder mostrar estos números. ¿No es Carlos, cierto, Beatriz? y quiero comentarte algo desde mi experiencia. ¿Qué me llevó a entender este bienestar? Y hablando desde mi formación de recursos humanos, mi experiencia de reclutamiento, capacitación, desarrollo, cuando logré entender precisamente estos términos de recursos humanos, dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Por supuesto que mucho, porque si no, eres un área administrativa. Y esto, Carlos, es agotador. Trabajar, por supuesto, con personas, son emociones, son, por supuesto, desarrollo. Y esto tiene su desgaste natural, tú y yo lo sabemos. Pero cuando le empiezas a encontrar ese sabor a la fórmula, es tan importante al interior de las organizaciones, quienes nos escuchen, Carlos, tenemos que trabajar bajo esas alianzas estratégicas. A ver, tú, Carlos, como líder de finanzas, guíame, enséñame. Tampoco estés esperando a que te llegue la información. Esto es tener esta proactividad de liderazgo centrado en las personas. ¿Esto por qué me llevó, me empujó a mí Nefris? Porque yo traía un equipo, Carlos, atrás que me decía, y lo veía trabajar días y noches porque era un sector muy demandante, y decía, ¿qué tengo que hacer para que estos números brillen, Carlos? Para eso está el área de recursos humanos. Pues, ¿qué crees? Entrénate. Llegar con un jefe magnífico que me haya dado esta particularidad, estando en recursos humanos, y esto ayudó a dar punta de lanza, siendo financiero, teniendo una formación de recursos humanos, empezó por ahí. Y esto nos llevó, Carlos, wow, a tener de verdad riquezas en cualquier acción pequeña, mediana o grande. Incluso el cliente, también por favor, confiemos en el cliente, sentémonos con ellos a decir, ¿cómo la ves tú? Porque Carlos, a veces como recursos humanos lo vemos de una forma, pero el cliente tiene otra percepción y no es malo, al contrario, tienes que llevarlo y voltearlo, mira, así se ve desde recursos humanos. Y esto es magnífico. ¿Y qué crees, Carlos? Los indicadores van fluyendo de esta relación clientes internos y es maravilloso. No, padrísimo. Mira, últimamente, y seguramente tú también has escuchado de todo lo en tecnología, ahora las nuevas tecnologías y el tipo de indicadores tienen mucho que ver con lo que le llaman los BIs, ¿no? Los Business Intelligence. Entonces, ¿qué es Exacto. lo que hacen? Cruzar un montón de datos para poder empezar a tomar decisiones. Y a mí lo que me encanta es que ahora justamente los datos de recursos humanos, temas de rotación, por ejemplo, temas del costo de la rotación, o sea, se empiezan a meter en este tipo de sistemas que son para análisis de datos muy complejos y que empiezan Totalmente. entonces ya a considerar temas que están impactados por este bienestar que estamos hablando. O sea, y obviamente empiezan a ver cuál es el impacto real y cómo se traduce en dinero, aunque suene un Exacto. poco feo, pero es real. O sea, están empezando a ver que si le apuestas, si le inviertes, si desarrollas a la persona, vas a obtener datos duros, que son los que le encantan a todas las organizaciones. Claro, Pero, claro. y creo que lo dijiste muy bien, tenemos que tener esa proactividad para meternos a entender el negocio y entender cómo desde recursos humanos estamos aportando a que eso suceda. Pero no nada más es trayendo a la persona, sino es, como lo dijiste muy bien, en todas las organizaciones creo que se sigue diciendo y en las universidades y en todos los artículos que leemos, recursos humanos, capacitación, formación, talento, desarrollo organizacional, como le quieran llamar, Ujú. somos un área estratégica de la compañía. Y luego eso termina siendo administrativo, termina siendo operativo, uno Claro. dice, el otro nada más hace. Para ser estratégico, nosotros nos tenemos que meter a la cocina, tenemos que entender cómo, si ellos están buscando ciertos indicadores, cómo nuestro trabajo impacta ahí, cómo lo convertimos. Tenemos que hacer la labor consultiva, ¿cierto? De Acércate, acuerdo. pregunta, entiende y propon, para que Así es. entonces empecemos a sumar y nos volvamos estratégicos. ¿Cierto, Totalmente. Nefris?
Carlos, totalmente. Incluso me atrevería a decirte algo también muy interesante. Cuando empezamos, y al inicio va a ser, sí, yo te diría por experiencia, te va a llevar tiempo, te va a llevar, por supuesto, entendimiento, te va a llevar horas donde tú tengas que capacitarte de manera acompañada con un equipo, porque si lo haces sola de nada sucede, ¿no? Entonces, cuando esto lo veas, Carlos, las acciones van a detonar de manera automática, van a llegar de una manera clara al área de recursos humanos y lo mejor, Carlos, nos volvemos líderes centrando a la persona. Para mí esto es realmente cuando centramos a la persona, porque estás buscando el cómo lo hago tangible. Dejemos de ser egoístas en muchas ocasiones, decir, pues yo nada más sé que está bien. Eso no funciona. El decir, esto es para todos. Y ponle número, fecha entregable y por supuesto con realidades vamos de manera gradual, Carlos. El bienestar de eso se Totalmente. trata. Es como conocernos. No puedes decir, me conozco de hoy para mañana al 100%. Siempre estamos en ese proceso y por lo tanto también aprendamos a unir la parte rentable con la parte de persona. Esto nos va a dar una formulación, digo, de aquí surgen las verdaderas acciones de bienestar, únicas dependiendo de tu sector, de tu necesidad y como tú lo señalaste, pequeña, mediano, grande, hay muchas cosas por hacer a favor de lo que es la gente, el colaborador. Totalmente. Y mira lo que nos comparte Jorge Zavala desde Hola, Brasil. Jorge. ¿Cómo estás, mi buen Jorge? Un gran amigo, la verdad es que siempre un colaborador, siempre muy participante. Dice, para crear el bienestar en la empresa es necesario conocer a los colaboradores, ya lo hemos comentado. Las 3 leyes del desempeño nos permiten esto. Dice, la primera, le pedimos al colaborador que describa su puesto de trabajo. Interesante, muy buen ejercicio. Wow, sí. 2, creamos una entrevista personal con el colaborador para saber si está feliz con su puesto de trabajo. Interesante. Y la 3, ¿dónde deseas estar de aquí 2 o 3 años aquí en la empresa? Con esto se crean indicadores funcionales. En logística empresarial también queremos conocer al proveedor, fábrica y cliente. Por supuesto. Fíjate qué importante lo que dice Jorge, ¿no? Involucrar a la gente literal desde el diseño de su posición Exacto. hasta incluso cómo quiere ser medido. Yo Ujú. creo que a veces suena así como que, ¿cómo? Pero pues es que no se puede. No, claro que se puede. Claro. O sea, cuando... Responsabilidad, Carlos. Aquí Exacto, avientas esto y es, digo, visión compartida. Es decir, tú y yo vamos a sumar. exacto. Y lo dices bien, incluso hoy muchos los anglosajones lo manejan, que es incluso como un nivel más allá de la responsabilidad que le llaman ahora el accountability, ¿no? O sea, que es Ujú. responsabilizarte de los resultados que impactan a tu organización. Entonces, es cierto, cuando realmente los haces partícipes, es cuando entonces la gente se compromete y empieza a tomar esa responsabilidad. ¿No es cierto? Claro, y yo agregaría aquí 3 puntos, Carlos. Cualquier acción que tú estés pensando tiene que traer precisamente este análisis, debe de traer precisamente una visión sistémica. A ver, aunque lo voy a hacer para un área, que eso es lo recomendable, Carlos, cuando empecemos por primera vez, por favor hazlo en un segmento muy dirigido. De esto te va a permitir tener una riqueza de aprendizaje. Y la última, que sea sostenible a lo largo del tiempo. Realmente no lo pienses, ¿qué pasaría si yo me fuera mañana y esta iniciativa se queda? ¿Cómo poder asegurar que va a ser rentable? Y por supuesto, un adicional que en este momento he considerado es que sea puntual. A veces queremos decir, yo quiero hacer una acción que además me ayude a la retención, que me ayude a que se sientan. Vamos paso a paso, porque esto la gente lo va también digiriendo, Carlos. Tú sabes que hoy en día todavía tenemos de repente ese temor a mirarnos hacia adentro. Y cuando la gente siente que, ay, espérame, me estás demasiado en mi círculo de confianza, de confort, vamos paso a paso y desde la línea de la estrategia. Eso es sumamente importante. No, padrísimo. Mira lo que nos comparte Limari, dice, los KPIs dependen de la Hola. descripción de los puestos, de las competencias que buscan, del propósito a lograr y es fundamental tenerlo claro, totalmente. Y fíjate cómo, creo que, digo, Cierto. nos hemos apasionado en esta plática, Sí. pero todo lo que hemos dicho, creo que aquí Limari lo dice muy bien. ¿Dónde va cayendo cada cosa, ¿no? En métricas, en KPIs que son de seguimiento puntual, en descripciones de puesto que nos van a clarificar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, cómo lo vamos a mostrar, las competencias que buscan, qué necesito para poder generar todo eso que me piden, del propósito a lograr para poder conseguir lo que esperamos como negocio y como persona. O sea, cuando Así es. entendemos que todo embona,
entendemos incluso para qué son las herramientas, ¿no es cierto, Nefris? Sí, deja de ser un papel y terrorífico, ¿no? Porque hay que revisar las descripciones y perfiles de puesto. Tienen una razón de ser y coincido. Este es un papel que debe de estar vivo, Carlos. Hoy a todas las empresas chicas, medianas o grandes nos movió el cómo medir a la Sí. gente, el cómo nos comunicamos, el qué tiempo vas a estar con ellos, dando esta retroalimentación que lo toca por aquí nuestra compañera, porque es importante. Y ahí hay una razón de ser. Cuando tú llegas, digo, y esto es bienestar, cuando llegas a una empresa y te dicen, esto es lo que necesito de ti, así te voy a ayudar, y sobre todo esto es lo que vas a encontrar, dices, bendito bienestar, ven a mí, quiero estar aquí. Totalmente. Y mira, Miquel nos lanza una pregunta, o bueno, más bien te la lanza a ti porque tú eres la invitada, pero Claro. dice, ¿cómo relacionas el bienestar con la salud mental de los trabajadores? Fíjate qué fuerte está esta pregunta, ¿no? Wow, qué fuerte. Pues primero, yo creo que tendríamos que empezar a relacionar, a mirar al colaborador como un ser integral, porque hoy muchas organizaciones solamente lo vemos como un colaborador. Él trae el conocimiento, pero cuando empezamos a hablar lo que trae como persona, entramos en ese shock. Y de ahí es la forma en que te vas a comunicar, es la forma en que vas a acompañarlo. Y la salud mental, Carlos, que hoy, por ejemplo, en México, con la NOM 35 nos vino a confrontar de alguna manera, que para mí no lo es todo, yo creo que es una base o va a ser el ¿Mm? pretexto ideal para mirar de una forma diferente al colaborador, pero tiene que ver precisamente con tener claridad desde la parte física. ¿Sabes cuáles son, por supuesto, las enfermedades que tiene tu población? ¿Cuáles son los estudios mentales que tiene o a favor o en contra? ¿Cuáles son sus niveles de estrés que hoy manejan y por qué? ¿Y qué herramienta les das? Porque una realidad, Carlos, es que la norma nos dice que tenemos que cuidar el riesgo psicosocial. Pero si tú no sabes cuáles son esos riesgos que por naturaleza, por el medio, lo necesita tu empresa, no vas a poder cuidarlos, solamente les vas a dar curitas, tal cual lo dice el IMARE. Las evaluaciones periódicas son importantes para dar seguimiento, por supuesto, y verificar aspectos y áreas a reforzar. Y ahí salen las acciones, Carlos. Por eso es importante Totalmente. nuevamente la data. ¿Qué estás haciendo? Y estos son básicos, ¿no? ¿Cómo está tu gente? Desde el reclutamiento efectivo, desde el reclutamiento cuando está contigo y también cuando se va, Carlos. Yo creo que ahí, si nos atreviéramos a medir a la gente cuando se va, salen los datos reales. Y fíjate que mencionaste algo también bien importante, que creo que es básico. Por aquí lo han comentado mucho en diferentes opiniones que hablan del liderazgo. Y Uh muchas -huh. veces, y ahorita que hablabas de riesgo psicosocial, que eso es bien interesante porque impacta de manera directa en el bienestar, Por supuesto. ¿cuántos, yo los voy a llamar pseudolíderes o posiciones que tienen personal a su cargo, siguen gestionando con las viejas prácticas, con el temor, con verte sentado ahí, si yo me paro y no estás, entonces te empiezo a jalar las orejas, o sea, todo eso, aunque parezca que, bueno, es que así ha sido siempre, no, señores, eso justamente genera un riesgo psicosocial, estás generando un acoso, estás haciendo que la persona genere ansiedad, estrés, que empiece a generar ese famoso burnout, lo estás empezando a quemar, Así es. porque desde el punto de vista de la relación con la persona, como bien dice Nefri, nos centramos en la persona, estás afectando el cómo hace las cosas, cómo genera lo que genera todos los días, le estás metiendo un componente adicional que lejos de focalizarlo, centrarlo en lo que tiene que hacer bien, lo está distrayendo. ¿Por qué? Claro. Porque a lo mejor tu estilo de liderazgo es del año del caldo, es del año de pasado, de hace décadas. O sea, esas cosas ya no funcionan. El ser Así un es. capataz en la oficina, al contrario, ahora nos va a meter en más problemas si no lo hacemos de la manera correcta, ¿no es cierto, Nefris? Y más con esto que Sí, dijiste de la NOM. claro, y sobre todo hablaríamos de ese liderazgo consciente que hoy estamos reflexionando constantemente en esta red y es muy cierta, Carlos, porque si nosotros tendríamos claridad qué impacto le estamos dando a la gente con nuestra palabra, nuestra retroalimentación, lo llevas a afectar el rol de papá, el rol de compañero, el rol de esposo, el rol incluso de hijo. Por eso es tan importante ver hasta dónde está este propósito que tú como empresa quieres llegarle, porque si no, Carlos, estas viejas prácticas van a permanecer. Cuando tenemos esa conciencia de, híjole, la gente, como nos pasó a recursos humanos, no estábamos listos para acompañar a la gente desde casa. ¿No?
y nos generaba una crisis, ¿no? Hoy yo te quiero compartir un dato también dentro de esta consultoría, acompañar a los líderes dentro de esta pandemia, y surgió porque se sintieron tan frustrados, algunos todavía, o en estados de depresión, soledad, separaciones, porque creían que el poder estaba en una posición, en una silla, estaba en tener a la gente aquí a tu alrededor reconociéndote. Y esto nos habla más que de trabajar hacia adentro, Carlos. Y esto es hoy algo tan susceptible que la gente lo identificamos, ¿no? El decir, mi líder no se siente a gusto, mi líder cuando habla conmigo ni siquiera me ve a los ojos. Realmente esto nos genera situaciones emocionales, el decir, reconóceme como persona, caray, más allá de Sí. ser una profesional, dime buenos días, buenas tardes, ¿no? La famosa política de puertas abiertas, permíteme antes de empezar y decirte que voy mal en mis indicadores, déjame decirte el por qué. Y a veces cerramos esa puerta de no, solamente dame los indicadores y dices, wow, ahí es donde los riesgos mentales empiezan a afectar. Si de verdad nos viéramos, nos sensibilizáramos, y eso se contagia, Carlos, es sistémico, llega a la gente, a la familia, a los hijos, y realmente esto es el bienestar familiar que queremos, preguntémoslo. Exacto. Y fíjate que dices también algo bien interesante en este comentario que hiciste. Yo creo que esta pandemia a esos pseudo líderes, literal, les destapó, como decimos, la cañería y salió todo, porque ahora que todos están en casa, que estaban ahora sí que no estaban en la oficina, a ver, contrólalos. Y ahí fue donde se dieron cuenta quiénes realmente eran líderes y tenían un buen grupo, un buen equipo de trabajo con quien realmente tenían una buena comunicación. Porque los que no, muchos todavía lo están sufriendo hoy, de que no saben cómo darle seguimiento a la gente, no saben cómo conectar, cómo vincularse, cómo dar seguimiento al trabajo, porque no lo supieron hacer antes. Se estaban Claro. enfocando en un tema que en realidad era el miedo, era el acoso, era un montón de cosas que hoy ya no funcionan. Y mira, Claro. y aquí creo que es bien interesante lo que nos plantea Sara, porque creo que hay que aclarar un punto. Dice, la puntualidad para mí es importante. ¿Ese es un problema? Yo digo que Mm, no. dependiendo, ajá, de la visión, yo hoy te diría, la puntualidad, por supuesto que nos habla de un respeto, de tener esa consideración hacia la persona, pero tampoco podemos hoy ver la puntualidad como un todo. No juzguemos a partir de una determinación a la persona. ¿Para qué necesitas una puntualidad? Yo preguntaría, ¿es para un entregable? Por supuesto que es importante. La puntualidad, es decir, tienes un horario de 8 a 2 de la tarde, hoy no te basas en resultados, dependiendo de la perspectiva que queramos ver y por qué hoy medir la puntualidad. Hay que verlo, pero por supuesto, considero como Carlos es buena, sí, porque hay un hábito, y acuérdense que la cultura son hábitos, comportamientos, pero también veamos hasta qué nivel lo queremos llevar, a un nivel estratégico, táctico, operativo, o hacia qué. A lo mejor faltaría un poquito más de contexto. Exacto. Y fíjate que yo agregando un poquito a lo que dices, creo que también tiene mucho que ver bueno, depende de cómo lo digas. O sea, si Ujú. para ti es importante la puntualidad por alguna razón, bueno, hazlo ver de esa manera. Oigan, miren chicos, la verdad es que a mí me gusta ser muy respetuoso de su tiempo y por lo tanto me gusta empezar mis sesiones en punto. Les pido por favor que lo hagan porque para mí esto me genera bla, 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 bla. O sea, hay formas de decirlo. Si ese es hacia Claro. donde iba enfocado este tema, creo que eso es lo importante. O sea, si para ti es un valor, es un punto que hay que cuidar, etcétera, etcétera, explica el por qué a tu Ujú. equipo, para que también ellos lo puedan hacer suyo y entonces comprendan por qué es importante llegar a tiempo, entregar a tiempo o hacer las cosas con puntualidad. Porque si nada más nos enfocamos en cuidar o defender el punto, que sería, ¿por qué llegaste tarde? Ya es que me lo entregaste 3 días después, ya no me sirve. O sea, en realidad no estás diciendo lo que realmente importa y lo que estás Claro. generando es un malentendido, es una situación en la que se genera estrés, generamos riesgo psicosocial, no generamos bienestar y si se dan cuenta se va convirtiendo en un círculo Claro. vicioso. Convertámoslo en un círculo virtuoso. Oye, híjole, primera vez que mi jefe me dice las cosas bonito, ¿no? Y si lo empiezas a hacer de manera recurrente, empiezas a hacer como tú lo decías, se contagia. Y entonces la gente empieza a hablar. Y cuando habla, es tu primera fuente de información de lo que pasa en la operación. Y entonces Así tomas es. mejores decisiones. ¿No es cierto, Nefris? Correcto. Y tiene que ver, Carlos, con definir qué esperas. Aunque los comportamientos sabemos que son versátiles, diversos, yo te invito, líder de equipo o en este momento si eres un colaborador,
hay que puntualizar los famosos propósitos de equipo, Carlos. El decir, para este equipo la puntualidad representa esto y lo vamos a hacer y la ganancia es esta. Por supuesto que voy a levantar la mano y si me haces Claro. partícipe de decir cómo, cuándo y para qué, también lo voy a hacer. Ese es el diferenciador y que hoy a todos, digo, en todos los contextos y sobre todo en lo laboral, nos llevó a describir este reto tecnológico, porque no es lo mismo, Carlos, mostrar unos resultados hoy en una pantalla, cuando no tienes un contexto, dices, pues vamos bien, qué padre. Y aquí es donde empieza el malestar, porque dices, bueno, pues eso lo hace cualquiera, o sea, no hay reto, no hay esa retroalimentación, esa comunicación. Vayamos entonces comunicando qué esperamos. Yo creo que eso sería la clave, Carlos, porque a lo mejor en palabras más o menos habrá un mejor entendimiento. Y también una clave, hagámoslo lo más corto, lo más breve, para que la gente también lo traiga en su día a día. Si tú eres una empresa donde se requiere traer el número constantemente, pues mételo como parte de tu cultura. Pero realmente para todos, ¿no? Conocer el número, traerlo, el cómo lo vas a depurar, el que se atrevan a preguntar, Carlos, no entiendo nada. Tomémonos Exacto, 5 minutos y dime, por favor. exacto. O genérame ese Totalmente. interés de decir, mira, por aquí puedes ir a investigar, ven conmigo a una reunión y ve cómo lo cuestionan. Eso también es fabuloso. El acompañamiento, Carlos, el acompañar a la gente. Y hoy más que nunca todos necesitamos ese acompañamiento. Fíjense, me voy a atrever, porque ya estamos casi a punto de cerrar el día de hoy esta plática que, como se darán cuenta, está muy Wow. potente, pero está tan potente que les quiero recordar, voy a hacer un pequeño comercial muy rápido, porque recuerden por ahí, los que no lo vieron, les voy a decir en este momento, pronto vamos a iniciar con un nuevo programa, Inspirándonos de Noche, y este tema es tan grande, tan profundo, y hay tanto que aportarle a tantas organizaciones, a ti como profesional, para que sepas de temas de capital humano, temas de talento, temas de cómo desarrollar en los demás todo eso que requieres para poder potenciar tu negocio, tu emprendimiento, tu organización. Pues aquí esta señorita va a estar conmigo en ese programa porque vamos a seguir hablando de estos temas a profundidad, de recursos humanos, de capital, de talento, desarrollo, formación, capacitación, en fin, todo lo que Claro. tiene que ver con ser realmente estratégicos cuando hablamos de capital humano. Nefris, ha sido un placer de verdad platicar contigo. Mira, siguen habiendo muchos comentarios. Mira, otro más Wow. para de Jorge Zavala, que te digo, siempre muy potente Siempre él. presente, Jorge. Mira, si quieres te invito a que tú lo Claro leas, que sí. Nefris. Nos dice Jorge, nosotros que trabajamos con logística empresarial, wow, uno de los más demandados, además de conocer el flujo de valor, formamos equipos de trabajo. Uno, para tener éxito con el equipo, escogemos personas de diferentes disciplinas, claro, la diversidad. Siendo así, encontramos los contestadores y así creamos un ambiente de alta creatividad, por supuesto, y reto. O sea, hacemos la inclusión de las personas en el equipo. Dos, los informamos que existe un control, puntualidad, productividad, objetivos y cuál es el propósito. Así creamos los indicadores KPIs. Y tres, durante. Perfecto, excelente. Ya nos dio por ahí todo el protocolo de su gestión dentro de la logística. Y así funciona, pero también se puede dar bienestar. Muchas gracias por gran aportación. Muchas gracias, mi querido Jorge, siempre, siempre aportando muy bien. Muchísimas gracias, Nefris. Qué gran charla, qué gran día y qué gran tema nos espera en el futuro cercano. ¿Algo más que Así quieras es. decir para cerrar? Claro que sí, Carlos, pues yo quisiera dejar la reflexión que el bienestar, siempre se los hago saber, es para todos. Solo hay que descubrir y tomar en cuenta a quién va dirigido. Es decir, qué necesidad tiene, qué va a atacar, Carlos, qué vamos a medir a partir de ese bienestar y, por supuesto, abrirnos a nuevas formas. El bienestar para mí va muy impulsado con la creatividad, así que todos los colegas, recursos humanos, dueños, accionistas, empresarios y quienes están interesados en este tema, tenemos que empezar a ser creativos y a mirar a la persona de manera integral. Esto es lo que hoy estamos persiguiendo desde las áreas que realmente queremos generar un bienestar que esté sostenible y que además esté sistémico dentro de este proceso de hoy llamado organización y, por supuesto, desde una mirada de ser persona. Esta sería mi invitación y agradecerte, Carlos, de verdad que ha sido una charla riquísima, ya casi vamos para 50 minutos y se me pasó muy rápido, sin embargo también lo disfruté muchísimo como siempre. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Nefris. Recuérdenlo, un día a la vez y llegarán a donde quieran. De acuerdo. Adiós.